veamos la lección 14, Cristo nuestra liberación. ¿Sí? Cristo nuestra liberación. Entonces ya hemos aprendido que Él es nuestra redención, Cristo es nuestro redentor, Él nos ha redimido, Cristo es nuestra propiciación. ¿Se acuerdan qué es propiciación? Es un sacrificio, ¿no? Que satisface las demandas de la justicia de Dios y a la misma vez aplaca la ira de Dios, ¿no? Muy bien, ahora estamos en la página, ¿qué página es? ¿101? No. 91. Lección 14. Cristo nuestra liberación. Como siempre, leamos juntos, hagamos la lectura y luego hacemos los comentarios correspondientes según vamos avanzando en la lectura. ¿Sí? Las Escrituras no solo enseñan que el hombre caído vive bajo el castigo de la ley, sino también que está esclavizado al reino de Satanás. Es necesario, por si acaso, una vez más ahondar en esto. La Biblia enseña eso, hermanos, que cada ser humano nace esclavizado a Satanás. Cada ser humano nace maldito bajo la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los mandamientos. Y a pesar que los mandamientos nos muestran la santidad de nuestro Dios, esos mismos mandamientos son los que nos condenan. ¿Son buenos los mandamientos? Claro que sí, porque nos están mostrando el estándar de nuestro Dios. Por ejemplo, cuando te dice, no matarás. Bueno, en realidad no solamente es no derramar sangre, sino no enojarte, según lo que Cristo dice, ¿no? No asesinarás. Y comienza no asesinarás con tan solamente enojarte. Entonces Cristo nos aclara, nos interpreta, nos da la interpretación correcta del no asesinarás como no, ni siquiera es enojarte. Ahora, Darwin, ¿alguna vez te has enojado con alguien? Entonces ya ya quebrantaste el mandamiento. Y la Biblia dice que por quebrantar el mandamiento mereces el castigo eterno de Dios. Joshua, ¿alguna vez mentiste? Así sea una chiquitita. La Biblia dice que el solo hecho de no cumplir tus palabras, no ser veraz en lo más mínimo, en absoluto, ya quebrantaste el mandamiento. Por lo tanto, mereces la ira de Dios eternamente. Ahora, estamos viendo solo con un mandamiento, ¿no? Uno de los mandamientos. Ahora, avancemos con cada uno de los mandamientos de Dios. Y nos damos cuenta que conforme vamos avanzando de uno en uno, cada vez estamos... Si con uno solo, el más chiquitito, el quebrantarlo de manera tan simple, por así decirlo, atrae la ira de Dios y te condena al infierno. Imagínate que nosotros no solamente quebrantamos todos los mandamientos, sino que a cada rato y constantemente, y a muchos, a pesar de creyentes todavía, hasta la carne todavía lo disfruta. Entonces, si te das cuenta, estamos malditos. La ley todavía es una para el incrédulo, para aquel que nace humanamente, para todo nacido. Lastimosamente, el hombre nacido de mujer, nacido descendiente de Adán, nace bajo el castigo de la ley de Dios y vive bajo ese castigo de la ley de Dios. Pero también vive esclavizado al reino de Satanás. Los que tienen diabetes entenderán un poco de esto. A alguien que está con la insulina, con la glucosa, que no ingresa a sus células, sino que está circulando en su sangre. ¿Qué es lo que más buscan? Caramelos, chocolates, gaseosa, ¿no? Una adicción.
no tanto es eso, sino que el cuerpo está necesitando energía. Y como está necesitando energía porque la glucosa está solo en sangre, no hay la insulina que coge a la glucosa y lo hace entrar de la sangre, del torrente sanguíneo, debe entrar a la célula para que la glucosa pues haga su ciclo, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de Krebs, ¿no? Y genere energía. Por eso es que los que están con la glucosa elevada están debilitados. ¿Por qué? Porque esa glucosa que debe convertirse al final en energía, en ATP, está solo circulando en su torrente sanguíneo, pero no está entrando a la célula, porque la insulina lastimosamente no está funcionando, el páncreas no está funcionando muy bien. Pero a esa persona ponle ahí una fuente de dulce. Va a querer consumirlo desesperadamente a veces. Y no es porque sea una adicción, sino que el mismo cuerpo está necesitando energía y una manera de pedirlo es consúmelo, pero el problema es que no hay insulina para que pueda ingresar a la célula. Por más que consuma ello, va a ser muy complicado. Es decir, cuando hay diabetes, lo que gusta bastante es el dulce. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y es malo, pues, ¿no? A alguien que tiene diabetes, ponerle ahí una tortaza rica de chocolate, por ejemplo, ¿no? O ponerle una gaseosaza heladita, ¿no? ¿Sí o no? No es bueno. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo va a querer eso. Aunque le haga daño, el cuerpo lo está necesitando. ¿Ok? Le gusta, lo desea. Tarde o temprano a veces, sí, y le va a dar. Porque su cuerpo lo está necesitando. Nosotros, como seres humanos caídos, somos así como alguien con diabetes. Y el dulce es el pecado. A cada ser humano, y si tú eres ser humano, salvo que seas hermano de, ¿cómo se llama del Andrés Hurtado, que se cree extraterrestre? Se creía. ¿Ya no se cree extraterrestre? No, ¿Ya no, ya? Era un show, creo, ¿no? Era parte de un personaje nomás, ¿no? Hermano superior, decía, ¿no? Se creía que era un extraterrestre. Pero, si eres ser humano, te aseguro que el pecado te gusta, te atrae, te deleitas, como en tu carne. Y los incrédulos, el hombre caído, aquel que no ha nacido de nuevo, aún mucho más. Pero no estoy diciendo que incluso el creyente, así seas pastor, no tengas ese problema. Claro que sí lo tiene. Lo tenemos. Tan terrible es el pecado, hermanos. Tan terrible es que nuestro Dios tuvo que habernos perdonado incluso aquellos pecados que no hemos cometido, porque no estamos perdidos. Volviendo al material. Las Escrituras entonces no solamente enseñan que el hombre caído vive bajo el castigo de la ley, sino también que está esclavizado al reino de Satanás. Así vive todo ser humano. Tu vecino, si tienes tus familiares, tus seres queridos, tus amigos y hasta los que te consideran o consideras enemigo. Bueno, yo espero que aquí nadie considere enemigo a nadie. Las autoridades, absolutamente todo el mundo se diferencia entre esclavos de Satanás o esclavos de Cristo, como veíamos un poco la semana pasada. Sigamos. Cristo redimió, es decir, hizo un pago, ¿no? Cristo redimió a su pueblo de esta terrible realidad muriendo en nuestro lugar. Él fue el pago para que nosotros, que estábamos cautivos bajo las garras de Satanás, pasemos ahora a ser parte de los hijos de Dios. Pero lastimosamente, hermanos, las películas, el misticismo y las películas han llevado al creyente a pensar que esto es como que todos los días está ahí Satanás con sus demonios. Y entonces tienes que echar fuera el espíritu de
de mentira, ¿no? Por ejemplo, aquí como preguntamos a Dios si alguien les ha mentido. O por aquí el espíritu de asesinato, ¿no? De enojo, ¿no? Espíritu de ira, ¿no? O qué sé yo, espíritu de lo que sea. Y tenemos que echar fuera espíritus. No tenemos que hacer eso. No se trata de eso. No es que Satanás no está detrás de las personas queriéndosele meter adentro para que pequen. No está haciendo eso. La misma Biblia, y lo hemos aprendido, es que el ser humano cuando ha caído de su estado de rectitud desde el Edén, cada ser humano nace inclinado al pecado. No, ni siquiera es que se te tiene que meter Satanás. Satanás influencia. Satanás es como aquella persona que viene y te pone el azúcar, sabiendo que a ti te gusta. ¿Ves? Eso. No es que él necesariamente se te tiene que meter y tú como robot, voy a pecar. ¿No? Lastimosamente, ese problema ha generado muchísimo, o ese entendimiento errado ha generado muchísimos problemas en la iglesia. Desde hace 120 años, 124 años aproximadamente. Cuando comenzaron a pensar que hay que echarle fuera los demonios a las personas, cuando las escrituras no te enseñan a hacer eso. La Biblia lo que dice es que el pecado mora en nosotros. Y como mora en nosotros, nos encanta, nos gusta, nos deleitamos, lo consumimos y nos gusta. Pero ¿saben? Al vivir esclavizado al pecado, estábamos viviendo esclavizados a Satanás. Éramos del reino de Satanás. Viene Cristo, muere por nosotros, nos redime, hace el pago con su sangre preciosa, su vida, paga nuestro rescate y ahora hemos pasado al reino de Cristo. Hemos sido nosotros redimidos de esta terrible realidad cuando Él murió en nuestro lugar. Él pagó nuestro castigo que merecíamos y le quitó el poder a Satanás sobre nuestras vidas. No necesito echar fuera demonios de ti. Suelta esa vida ahora. No. Aquel que ha creído en Cristo de verdad, el mismo Cristo lo ha liberado completamente. ¿Pero por qué vuelve al pecado? Ese es otro tema, pero no tiene nada que ver con posesión demoníaca. Miren, hermanos, qué fácil es echarle la culpa a la gente. Qué fácil es para nosotros no asumir nuestras responsabilidades. Nos gusta no asumir nuestras responsabilidades. Si nosotros basta que nos sentimos culpables, automáticamente estamos buscando una excusa. Y eso desde pequeño lo demostramos. Un niño rompe algo, viene, ¿quién ha hecho? Y el niñito de frente, él acusa a otro. ¿Se han dado cuenta? Y a nosotros, Desde Adán. Desde Adán, ¿no? Desde Adán ocurre eso. Dios va en Adán, le dice, Adán, ¿qué has hecho? Eva, ¿no? Eva ha sido. Yo no. Eva, la mujer que tú me diste, dos responsables, Eva y tú, porque tú me la diste y Eva me guió. Adán se limpió las manos. Va Eva. Eva, ¿qué pasó? Y Eva también, ¿qué dice? La serpiente también es creación tuya, la serpiente. Satanás también es creación de Dios. No como Satanás, obviamente, sino como un ángel, al final, creación de Dios. Me dio y comí. No soy responsable. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera reconocido su pecado y hubiera dicho, perdóname, me arrepiento? En vez de yo, Eva. Y Eva, y yo, la serpiente. ¿No? Acá hay responsables y ese responsable no soy yo. Y eso mismo pasa, hermanos, cuando las personas vuelven a pecados, vuelven y vuelven a pecados, en las iglesias enseñan mal diciendo que, es que se te ha metido un demonio. Entonces, si se te ha metido un demonio, por ejemplo, si antes no mentías, estabas haciendo todo el esfuerzo por no mentir y comenzaste otra vez a ser mentiroso, es espíritu de mentira que te ha metido.
Por lo tanto, hay que echar fuera un espíritu de mentira y tienes que buscarte un buen pastor que tenga una buena unción para que te eche fuera el espíritu de mentira. No, cuando el mentiroso en realidad eres tú eres el responsable de no observar lo que Cristo ha hecho en la cruz y entonces dar rienda suelta a lo que estaba en ti, esa naturaleza caída, que le gusta la mentira. Aun cuando Cristo nos ha liberado, sí, aun cuando Cristo ya nos ha rescatado, sí, todavía actuamos mal. Es nuestra responsabilidad que nosotros asumamos las responsabilidades de nuestros actos. No me empujó a mentir mi amigo. No es así. A mí me gusta la mentira. Y soy yo quien no está viendo la gloria de Cristo. Soy yo quien no está viendo en Cristo, en su cruz, Él derramando su sangre por mi mentira. Y ahí ponle tu pecado, ¿sí? Estoy haciendo uso de la mentira, ponle tu pecado. Cualquiera sea tu pecado. No es responsabilidad de las demás personas, es tu responsabilidad, tus propios pecados. Eso cambia bastante las cosas, hermano. Pues, ¿saben por qué? Nosotros hemos estado en ese proceso, ¿no? Pastor, aquí traigo a mi hijo. O de repente un hermano acá te traigo a mi esposa, tiene espíritu de ira, de repente dice, ¿no? Necesita que eche fuera. Sí, pastor, tengo espíritu de ira. Mucho se me va la ira, pastor, échame fuera. Y entonces fuera. Alta, libre. Día lunes, he sido liberado. Martes, miércoles ya quiere salir de nuevo la ira. Y para el domingo de nuevo está mandando a rodar a todo el mundo, hermano. Y otra vez, ¿qué ha pasado? Le han atado el demonio, le han echado fuera el demonio, y me parece que no lo ataron muy bien, porque para el próximo domingo necesita de nuevo. Otra liberación. Una locura. Una locura, hermano. Pastor, ¿y qué pasa de la Iglesia Católica, por ejemplo? ¿Ya? Los exorcismos y todo eso. La Biblia muestra que para los tiempos, en las Escrituras muestra que obviamente sí habían personas endemoniadas, pero la Biblia muestra que los endemoniados, los verdaderos endemoniados, eran personas que 24 horas al día, los 7 días a la semana y durante años estaban completamente endemoniados. No es que necesariamente, recién todavía cuando aparecía un crucifijo, ¡ah!, gritaban, ¿no? Eso es las películas. Pero el gadareno andaba así las 24 horas del día. Aparece Cristo y entonces no con el agua no, pero bendita. que con el agua bendita, o si no con el pastor ungido, eso es o el aceite, unas locuras, hermano. Haciendo del cristianismo una caricatura, cuando no tienes que hacer eso. A ver, mira por favor Colosenses 3. Colosenses 3. Gracias, hermanos. Bueno, vamos. Vamos a hablar para terminar. Los que han llegado tarde, por favor, nada de compartir, ¿eh? Siéntense, jálense sus citas, saluden ahí a la cámara. Acá hay otra. Ahí. Trae más. Ahí está bien, aquí está bien. Por aquí uno. Acá hay otro. Ahí al centro puede sentarse, sí, no hay problema, pueden sentarse. Acá también hay espacio. 3-6 eran, ¿no? 3-5. Hay otro 5. ¿Por qué hay cosas que siempre tengo que repetir, hermanos? Porque a veces somos fáciles de olvidar, ¿sí? Vayamos a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Descentra el demonio de la amnesia. Para que se den cuenta que no tiene nada que ver con demonios. Cuando el apóstol Pablo no le llama demonios a la fornicación, a las impurezas, a las pasiones desordenadas, a los malos deseos, no le llama demonios y no te manda a echarlo fuera.
Miren, Colosenses 3, versículo 5. Idolatría. Escuchen, ¿qué dice? Colosenses 3, versículo 5. Vamos, todos búsquenlo, por favor. Quiero que vean con su Biblia para que no piensen que yo estoy inventando. 3:5. 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. El apóstol Pablo no te dice busca un pastor para que te eche fuera los demonios. No te dice eso. No vas a encontrar esa ordenanza. Han tenido que malinterpretar los textos bíblicos para hacer todo un show evangélico de echar fuera demonios, cuando en realidad no necesitas hacer eso. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cómo le llama? ¿Qué es lo terrenal en vosotros? Vamos, ¿qué dice? Fornicación. No le llama demonio, no le dice echa fuera el demonio de fornicación. Dice haz morir lo terrenal, es decir, tu naturaleza pecaminosa. A ti te gusta la fornicación, por lo tanto, hazlo morir. ¿Cómo se hace morir? Creyendo, viendo más la gloria de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué más dice? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 8. Pero ahora dejad, te dice, haz morir. Y luego otra palabrita que usa en el versículo 8, dejad. Es decir, es tu responsabilidad abandonar estos pecados. Estos son pecados que te gustan. Y tú como creyente, perdonado, nacido de nuevo, tienes que, ¿qué dice? Dejarlo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Espíritu de ira, dice. No, ¿qué dice? Ira. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Malicia. Blasfemia. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. El apóstol Pablo dice, deja, hazlo morir. ¿Ve? Hazlo morir. ¿Y qué son estos? No solamente vayan a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Versículo 1. Pablo entonces le llama a estos pecados, no le llama demonios, le llama obras de la carne. 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Siendo creyente, en ti hay una lucha entre pecar y no pecar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego dice, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. No dice demonios, ¿no? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. ¿Qué cosas son, dice el apóstol Pablo, a esto? ¿Qué son? Obras de la... Es decir, esto es algo que lo tenemos todos. Algunos, en alguna medida, algunos de estos pecados más que otros. Tal vez para ti pudiera ser, estoy poniendo un ejemplo así, no digo que lo sea, no te vayas a matar. Imaginemos ya, vamos a poner pecados suavecitos ya. El problema de él puede ser la mentira. ¿Ok? Iba a decir otras cosas, pero no va a decir que se enoje así. Él puede ser la mentira, pero para él si no. Para él si más bien le gusta, cada vez que alguien miente, le incomoda y no, porque Dios no habla mentira. ¿No? Pero de repente para ella puede ser el enojo. Para ella puede ser el enojo. Espero que nadie toque carne. De repente su problema es el enojo. Acá uno es mentira. Él no tiene problema con el enojo. Él riendo miente. Pero aquí le gusta que hablen verdad. Y se enoja terriblemente. Pero de repente, el problema de él no es ni eso ni el otro, sino de repente es... La ira. Celos. Puede ser su problema celos.
Es celo. Ahí agarré carne, creo, ¿no? No has querido otro. Que tiene la ¿Ve? primera piedra. Es decir, acá Pablo está mencionando pecados, y esos pecados le llama que son las obras de la carne. Es decir, eso es lo que tú eres. A ti te gusta, como diabético, uno más que otro. Te gustan estas cosas. Y Pablo a estas obras de la carne, ¿qué nos dice en Colosenses que tenemos que hacer? Hacer morir y dejarlo. ¿Te das cuenta? No te dice echa fuera, busca un pastor y echa fuera a esos demonios. Porque si tú piensas que estos pecados no son tu responsabilidad, sino que entraron como un demonio, pues justamente estás huyendo de la responsabilidad tuya de que debes dejar esto. Nadie te obliga a pecar. Eres tú quien corre a ello. Y esto es una realidad incluso hasta para pastores. No es solamente para Cristian. ¿No? Imaginemos acá, a ver, ¿a quién le ponemos como el más pecador de todos? Pongamos a ¿quién está acá? A Freddy. Tiene cara, ¿no? Imaginemos a Freddy, el más pecador de todos. ¿No? Y Freddy al final diga, pero es que yo no tengo la culpa. No, le encanta, le gusta, él es responsable. ¿Cómo? Su esposa. Su esposa. La mujer que me diste. Hermanos, volviendo a nuestro material, por favor. Volviendo a nuestro material. Cada ser humano nace esclavizado al reino de Satanás. Con estos deseos pecaminosos, todos lo tenemos. Así sean pastores, así sea el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, por favor. Miren, es el apóstol Pablo. En Romanos 7. Capítulo 7. Versículo 14 dice, porque sabemos, Pablo dice, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Pablo, espérate, el apóstol Pablo dice, yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Claro, cuando tú eres nacido de nuevo, tu espíritu quiere agradar solamente a Dios, pero tu carne, ¿qué quiere? Hacer lo contrario. Y Pablo está diciendo, siendo el apóstol Pablo, se supone que el apóstol Pablo es él. Está yendo a predicar a las iglesias, hermanos. De repente tú piensas, ¿cómo sería el apóstol Pablo? Tan santo que su pie no creo que esté tocando el piso. De repente está andando en una nube voladora tipo Goku. Pero el apóstol Pablo te muestra sus pies y te dice, también están sucios como los tuyos. Y te lo dice así. Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, claro, por el Espíritu Santo. Pero el hacerlo no, porque es su carne. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, es decir, el pecado, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado todavía mora en nosotros. Y por eso es que todavía, si le damos rienda suelta, vamos a pecar. No necesitas un pastor ungido para que dejes de ser enojona. ¿No? Estoy solo por mencionar. No, lo mencioné por mencionar, por si acaso. Pero, aunque claro, el pecado está en nosotros, pero también tiene que ver la influencia del diablo, ¿no? Obviamente que sí. Por eso, hace un momento, antes que lleguen, estaba mencionando que hice el ejemplo con la diabetes, ¿no? El que tiene diabetes desea azúcar.
Y el pecado, Satanás viene y te pone el azúcar, pecado. Obviamente que Satanás está detrás de todo esto. Claro que sí. Porque Satanás también tentó a Jesús. Claro que sí. Él viene y trae el azúcar para aquel que tiene diabetes. ¿Ve? Es decir, te trae la tentación, te trae el pecado. Y caemos, y caemos porque nos gusta. Hermanos, hay que reconocerlo. Pastor, pero... No. Sí, perdón. Sí. Pero las tentaciones y... La tentación en sí no es pecado. Claro, y no solamente, no siempre van a venir a nuestra vida con nuestra, de repente, a satisfacer alguna necesidad, ¿no? Nuestra. Como en el caso de Jesús, a Jesús le tentó, pero Jesús lógicamente no iba a caer en ninguna de esas trampas o proposiciones del diablo. ¿Por qué? Porque no tenía Jesús necesidad de nada de lo que le estaba ofreciendo el diablo, ¿no? Pero Satanás, si fue a tentar a Jesús es porque Satanás pensó que podría vencer. Y Jesús sí estaba con necesidad en ese momento. Había ayunado por mucho tiempo. Y lo que le ofrece primero es pan. ¿Eh? Generalmente, hermanos, al final de todos, el pecado no es otra cosa más que la satisfacción de una necesidad de manera pecaminosa, de manera no buena. Eso es al final el pecado. ¿Qué es la pornografía? ¿Acaso? Claro que es pecado, pero ¿acaso no es el deseo de satisfacerse de satisfacer una necesidad que en realidad el varón y la mujer tienen una necesidad de relaciones íntimas dentro del matrimonio, pero lo hace a través de la pornografía? Una ruta equivocada, ¿ve? ¿Ve? ¿No? Entonces, mis hermanos, Pablo reconoce y nos dice, nos muestra, no es que son demonios, sino que eso es lo que a nosotros nos gusta, hermano. Y a veces nosotros observamos los pecados de otros más que los mismos, los nuestros. Sé que hay pecados que pueden ser mucho más visibles, pero al final de cuentas, delante de Dios, pecado es pecado. Él te ve con su radiografía, digámoslo, y para Él todos estamos iguales. Y a veces nos creemos más santos que otros. Pero debemos recordar algo. Siendo ello, Cristo, ¿qué es lo que hizo? Nos redimió. Nos compró para Él. Y quitó a Satanás el poder. Antes, solamente gracias al citar, queríamos fallar a Dios. Ahora en el corazón hay un dolor. Una vez yo enseñé en la iglesia para la Santa Cena, ¿no? ¿Quiénes pueden pasar la Santa Cena? ¿No? Y dentro de ello explicaba que hay una diferencia entre luchar contra un pecado y no luchar contra él, ¿no? Aquel que está luchando es porque ya le duele. Y ahí hay evidencia que el Señor está orando en su corazón, a pesar que puede estar tropezando con ello todavía, pero ya está luchando. Ya no se queda contento. Ya no está como el cerdo revolcándose en el lodo, ¿no? No está ocurriendo eso. Ya es como un gato que se mete a la sociedad, pero está ahí, ¿no? Y aunque todavía por querer comer se puede ensuciar, pero al rato sigue limpiándose, ¿no? Cristo nos ha redimido, no debemos olvidar eso. Siendo que nosotros nos gustaba el pecado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, Él nos salvó. Esa es una hermosa verdad, hermano. Sigamos. Antes de proseguir con nuestro estudio, es muy importante entender que aunque Cristo redimió a su pueblo del poder de Satanás, el rescate no fue pagado a Satanás, sino ¿a quién? A Dios. Porque al final de cuentas, ¿quién es el que tiene tu vida? Y Dios había, a consecuencia del pecado, lo que hizo Dios es maldecir al hombre. ¿Ve?
Y el pago no fue para Satanás. No le tenemos por qué dar más poder del que no tiene. El pago fue para el mismo Dios. A través de la historia del cristianismo, algunos han creído incorrectamente que Cristo pagó un rescate a Satanás y así liberó a su pueblo de la esclavitud. Esto contradice claramente las Escrituras. Disminuye la gloria de la obra redentora de Cristo y le concede a Satanás una posición privilegiada que no es bíblica. Hermanos, no me acuerdo qué apologista lo dijo, qué teólogo, pero al final de cuentas Satanás es el diablo de Dios y punto. Es el títere de Dios. Es Dios quien usa a Satanás para sus planes y propósitos. Satanás no es soberano. Satanás no está reinando en el infierno. Ya lo hemos dicho antes. Quien está reinando en el infierno, ¿quién es? Dios mismo, con su justicia, con su santidad y con su ira, reinando para siempre. Satanás no es el que está reinando. El infierno fue creado para el sufrimiento de Satanás y todos aquellos que le siguen. No es que él está feliz, gozoso ahí, como en esos chistes que dicen, ¿no? Que Satanás dice, abre la puerta y dice, pasa, y sale, toman su Coca-Cola ahí dentro de él, ¿no? Feliz en el fuego. No, él está sufriendo ahí. El pago por nuestro rescate, Cristo no lo hizo a Satanás, sino a Dios. Entonces, esto de darle poder a Satanás que no tiene, contradice claramente las Escrituras, disminuye la gloria de la obra redentora de Cristo y le concede a Satanás una posición privilegiada que no es bíblica. Las Escrituras nos enseñan que Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio a Dios en pago por los pecados de su pueblo. Su muerte, la muerte de Cristo, satisfizo la justicia de Dios y canceló la deuda de nuestro pecado, quitando así a Satanás su poder acusador. Lo que estábamos esclavizados a Satanás, y por lo tanto Satanás, cada vez que tú pecabas, él vivo, ¿no? Te trae el azúcar, comes y viene y acusa. Mira, comió, ¿no? Te pone el pecado, te influencia a pecar porque sabe que a nuestra carne le encanta. Y cuando pecamos viene y acusa. Pero lo que hizo Cristo con el pago es quitarle ese poder acusador a Satanás. Esto es hermoso, hermanos, porque otra vez hay que tener cuidado. Siempre hay que tener cuidado, ¿no? de no irnos para extremos en todo. Pero ¿el creyente peca? Sí. Cuando tú no entiendes muy bien la salvación que Cristo ha ganado, la liberación que ha ganado, la redención que Él ha logrado, cómo es que Él ha sido la propiciación por tus pecados, cuando no lo entiendes, el día que tú como cristiano pecas, te sientes de lo peor, pero para luego esconderte como Adán e huir de Dios. Algo que el creyente no tiene que hacer. El creyente cuando peca, porque peca, y puede pecar de maneras tan bochornosas, tan terribles, lo que hace es dolerse en el corazón y recordar, Él me ha perdonado. No me muevo de este lugar. No me muevo. Entonces, tiene fuerzas para darse cuenta que retroceder al pecado, volver al pecado, es algo que no debería estar ocurriendo. Y comienza a luchar contra él. Pero aquel que no entiende esto, en el primer pecado ya convertido, buscando al Señor, hermanos, yo antes tomaba y le daba duro y duro y duro, ahora ya no. ¿Cuánto tiempo? Ya estoy un mes sin nada, hermanos. Gloria a Dios, Él me ha transformado y esto y que el otro, un mes sin nada de alcohol. Y por ahí algo ocurrió. Algo ocurrió. Y entonces, de nuevo, tal vez,
qué sé yo, se descuidó con las amistades. Se descuidó con lo... vino el grupo 5. ¿Y qué ocurre? Tropieza y ese día se siente tan sucio y como no entiende muy bien lo que Cristo ha ganado, se aleja de la iglesia, se aleja de la comunión con los hermanos y al final termina volviendo a más y más, se sumerge más y es un desastre. Pero aquel que ha fallado se da cuenta, no debo alejarme, me duele, Padre, ayúdame, pero se mantiene firme. ¿Por qué? Porque Él ha ganado eso para nosotros. Ahora, no estoy diciendo que, qué rico, grupo 5, vamos todos, en vez de discipulado, vamos allá. Pastor, disculpa, pero esa consecuencia, pero ese pecado trae una consecuencia. Claro, de todas maneras, el pecado que cometen los creyentes ya no tiene consecuencias eternas. Esa es la diferencia. Porque ya fuiste perdonado una vez y para siempre. Lo que sí va a ocurrir con ese pecado es que tiene consecuencias para este mundo temporal. Y puede ser, por ejemplo, el rey David. Cuando pecó el rey David, siendo el rey David, cuando él peca y se convierte en un asesino, en un adúltero, en un hipócrita, en un mentiroso, ¿se acuerdan ustedes? En un mirón de mujeres desnudas, o de una mujer desnuda, ¿no? Estaba mirando desde su azotea. Cuando él peca, y después incluso mata a Urías y se queda con Betsabé como su mujer y tiene hijos, luego él es confrontado, ¿no es así? Y se arrepiente. Y no había perdido su salvación. El Salmo 51 nos muestra que él no había perdido su salvación. Él dice, vuélveme el gozo de mi salvación. No dice, vuélveme mi salvación. Eso hay que darnos cuenta. No había perdido su salvación. Pero si te das cuenta, el reino de David, después de ese pecado, nunca más fue el mismo. Hubo consecuencias para el reino. Hubo consecuencias para él mismo. Pero jamás dejó Dios de decir un hombre conforme a mí, mi corazón. Y de incluso quedar registrado que Jesús es hijo de David. Vamos. Una pregunta, pastor. En el Antiguo Testamento, antes del Pentecostés, el Espíritu Santo moraba permanentemente en los hombres, en los que iban a ser salvos. Lo que se ve es que el Espíritu Santo iba y venía. Por ejemplo, para ungir reyes. En el caso de Saúl, el Espíritu se fue. Pero en los salvos. ¿Cómo? En los salvos, como David. El Espíritu Santo moraba, ¿no? De todas maneras, aquellos que han creído en Cristo, siempre el Señor los ha puesto como un sello, ¿no? Pero se ve algunos y mora permanentemente como los creyentes ahora. La revelación de Dios, como ha sido progresiva, no nos da del todo detalle, pero lo que podemos nosotros concluir es que lo que vemos en el Nuevo Testamento, que cuando tú crees en Cristo, el Padre te sella con el Espíritu Santo. Ya, pero eso es después de que Cristo vino. ¿Acaso la salvación no es en Cristo incluso para los del pasado? Sí. Por lo tanto, te sella, ¿no? Entonces, David, cuando peca, ¿estaba sellado o no estaba sellado? Ya está sellado. Estaba sellado, ¿no? Por eso es que no lo pierde. Pero sí el Espíritu Santo era puesto sobre reyes y a veces era quitado sobre esos reyes. Pero creemos por el Nuevo Testamento que los que son salvos no son quitados su Santo Espíritu, ¿no? No lo son. ¿Por qué tendría que ser en el Antiguo Testamento diferente? ¿Por qué tendría que ser? Porque el Espíritu Santo es el sello de tu salvación. Y si la salvación no se pierde, entonces el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era un sello también. Solo que cronológicamente, históricamente, tenía que venir Cristo, ¿no? Para que Satanás no tenga que decir, ¿y por qué estás haciendo esto? ¿No? ¿O por qué has hecho aquello? En la confesión de fe también responde un poco la pregunta de Claro, a ver, recuérdanos, Frediciño. 8.6, vamos. Si no, lo leo acá. Acá lo leo. Vamos a ver, Freddy nos ha recordado la confesión en el 8.6, por favor. A ver.
Si tienen su confesión de fe, aquí está. Lo leo, dice lo siguiente. Aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo, aunque el precio de la redención no fue pagado por Cristo actualmente hasta después de su encarnación, aún así la virtud, la eficacia y el beneficio de esta fueron comunicados a los elegidos en todas las épocas sucesivamente desde el principio del mundo, en y mediante aquellas promesas, tipos y sacrificios en los cuales Él fue revelado y señalado como la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo, ¿qué dice? Siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué nos está mostrando la confesión? Nos está recordando que los beneficios de Cristo, esos beneficios también los recibieron aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento por fe, así como los que creen en el Nuevo Testamento. Como dije la vez pasada, los del Antiguo Testamento se salvaban mirando el futuro, esperando el futuro. Los del Nuevo Testamento se salvan observando el pasado. ¿Qué observaban los del Antiguo Testamento? El Mesías vendría. ¿Qué observamos nosotros? El Mesías ya vino. Pero para ambos grupos, los beneficios del sacrificio de Cristo se aplicaron. Por lo tanto, el Espíritu Santo para David no se fue, ¿no? Y sabemos ahora por qué. Entonces se puede decir que, no, hablando solo de los salvos, no por ejemplo el salvo. Hablando de los salvos. Ellos, una vez que son sellados permanecía el Espíritu, para siempre. Efesios incluso nos dice, mire, Efesios capítulo 2. Vayan a Efesios capítulo 2. Perdón, 1, ¿no? Perdonen mi mala memoria. Demonio de amnesia. Bueno, este es largo para leer. Desde el versículo 3 puede ser, sí, pero lo hacemos, ¿sí? Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no por ti, para alabanza de la gloria de su gracia, no para tu alabanza, ¿no? Con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. 11. En Cristo, asimismo, o sea, en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. No cualquier evangelio, ¿ah? No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la superfe, no el evangelio del éxito personal, ¿no? Que predican. No el evangelio de que, ven, hay un Dios sobrenatural que sana tu cáncer. No. O el evangelio de, hay un Dios que te va a liberar de los demonios. No, ese no es el mensaje del evangelio. El evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es ese evangelio? Que Dios, siendo creador, vino a morir en tu lugar por tus pecados y fue sepultado, ¿no? Y al tercer día resucitó en gloria. Luego dice, habiendo en Él vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué dice? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Eres, qué dice el texto?
¿Qué eres? Sellado. Eres sellado. ¿Y si es, qué significa sellado? ¿Acaso no es para siempre? Marcado para siempre. Sellado para siempre. A ver, una pregunta. ¿Al creyente puede entrarle un demonio? No, ningún demonio. No te puede entrar ningún demonio. Porque mora el Espíritu Santo. Mira lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No dice no peca, sino dice, hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Porque Juan ya nos ha dicho que todo creyente sí peca. En el capítulo 3 creo que nos dice eso, ¿no? Busquémoslo, por favor. Juan capítulo 3 primero, para que tengas una idea. Primera de Juan. No es San Juan, ¿no? No es San Juan, es primera la carta de Juan. Capítulo. Primera de Juan capítulo 3. A ver, déjame recordar en qué parte está. Primera de Juan 3:8, ¿no? Sí, primera de Juan 3. No, primera de Juan 1:8. 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Que sí tenemos pecados. Pero si los confesamos, Él es fiel y justo. Pero ahora, en el capítulo 5 nos dice, el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Total, ¿pecas o no pecas? La diferencia está en la práctica. El creyente no practica el pecado, el creyente peca. Pero al decir practica, quiere decir, o sea, Es algo habitual y no le pasa nada, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú comparas a Keren con Roxana para jugar vóley, o a Keren con Yada para jugar vóley. Yada puede jugar, juega, Siempre mi equipo ya. pero se nota que quien más ha practicado es Keren, ¿no? Que Keren juega mucho mejor. En las prácticas se te nota. ¿Y Ada juega? Sí, está aprendiendo, ¿no? Ahí va. Siempre mi equipo ya. Me voy a ir al juego. Pero se nota que quien más ha practicado es Keren. ¿El creyente practica pecado? No, el creyente peca. El practicante es el incrédulo. Y es lo que está diciendo acá, ¿ya? Pero no era el tema ese. Sigamos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno puede ser poseído una persona. David, un creyente, David. No, el maligno dice, no le toca, no le posee, no puede a un creyente poseerle ningún demonio. Pero pastor, está pecando. No, ya sabemos que como creyente está descuidando su vida espiritual. Lo que más alimentas, eso se va a hacer más fuerte. Si alimentas más tu vida con TikToks, obviamente tus pecados se van a manifestar más. Si alimentas más tu vida con Facebook, obviamente tus pecados se van a manifestar más. Pero si alimentas más tu vida con vida espiritual, con cosas del Señor, obviamente tu espíritu se va a fortalecer más. Pastor, pero sí podemos ser influenciados. Claro que sí. Claro, somos influenciados. Claro que sí. Pedro, incluso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No le dijo que en realidad que Satanás se le había metido, sino que en ese momento Pedro estaba siendo un instrumento de Satanás para que Cristo no cumpla su propósito. Y le dijo, apártate, ¿no? Pero no había poseído. En cambio, en Judas sí dice que le entró Satanás a Judas, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Uno tiene, de luego, no arrepentimiento. Dante Hebel dice que Judas se arrepintió y es salvo.
Terrible locura de Dante Hebel. La Biblia muestra más bien que Judas no fue salvo. En cambio, Pedro, hay una diferencia, ¿no? Él sí se arrepiente, el otro solamente tiene remordimiento. Entonces, mis hermanos, a donde estamos viendo que, volviendo a nuestro material, nuestro Dios ha cancelado la deuda por nuestro pecado y le quitó a Satanás su poder acusador. ¿Pecas? Sí, pero no tiene el poder Satanás de acusar. ¡Ey! Dios, mira, Paul acaba de pecar. ¿Saben por qué? Porque Cristo pagó esa deuda. Cristo redimió a este hombre. Cristo perdonó sus pecados. Por lo tanto, el Padre ha imputado a Paul la justicia de Cristo. Y en Cristo ha pagado la condena de Paul. Así que se le quitó el poder a Satanás de venir. Mira, 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 acusador. Que es lo que constantemente sucede cuando uno peca. ¿Te sientes qué cosa? Acusado. Y acusado, te alejas de la comunión de tus hermanos. No, ya no, otra vez a lo mismo. Soy un hipócrita, estoy jugando con Dios. Dios no es para jugar, y entonces se van. No, se le quitó el poder acusador a Satanás. Claro que trátalo, claro que lucha, claro que debes vencer. Y la seguridad está de que por el Espíritu Santo que está en ti, vas a vencer. No me puedes decir que el Espíritu Santo está en ti y no vas a comenzar a vencer pecados. ¿No? Como por ejemplo, cosas sencillas como la ira, por ejemplo, ¿no? Comienza a trabajar con los más sencillos. Vaya fortaleciendo, ¿no? ¿Cómo se levanta una barra de cuántos kilos? De 50 kilos. Ahí, hasta arriba. De frente se comienza con 50. Primero con mancuernas nomás, ¿no? ¿De cuánto? De medio kilo creo que están. Y eso, ¿no? Y después ya lo ven a tremendo. Hasta arriba, ¿no? Tenemos que fortalecernos espiritualmente y obviamente tenemos que alimentarnos de las cosas espirituales. Si no, lo que se haga más fue lo que alimentes más, eso lo evidenciará. Pero entiende, se le quitó a Satanás el poder acusador. No tiene el poder de acusarte. No significa que vas a correr al grupo 5 por eso, ¿no? Pero cuando tu carne ha luchado y al final resbalaste, tropezaste, tú mismo te metiste, sal de una vez de eso, de nuevo, sal. No te sientas acusado porque Dios quitó el poder de la acusación a Satanás. Porque si es que has creído verdaderamente en Cristo, tus pecados han sido perdonados. ¿Amén? A ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Cristian. Pastor, ¿dónde puedo ver más de este tema del Espíritu Santo? ¿Neumatología? En el Antiguo Testamento, precisamente, cómo actuaba en los salmos. ¿Ya? ¿En los salmos? En los salmos. ¿En los salvos? Ajá, más detalle. Tendrías que hacer de manera sistemática, buscar, ¿no?, la evidencia de aquellos hombres a quienes Dios ha usado, que en medio de su pecado el Señor los ha guardado. El mismo Abraham. En realidad, si te das cuenta, no hay ser humano, no hay patriarca, no hay un ejemplo perfecto de creyente en la Biblia. No lo hay. No hay ni uno solo. Pero tú ves, se nos llama que somos hijos de Abraham por la fe. ¿Sí o no? No porque somos descendientes de Abraham en la carne, sino porque somos de la fe de Abraham, que creyó en el Hijo de la promesa y se nos fue contado por justicia. Y obviamente Abraham es considerado el padre de la fe y por lo tanto obviamente salvo. Abraham estudia su vida. Mentiroso, a su mujer, ¿no? Que se acueste con el rey que habían entrado, ¿no? De Egipto, ¿no?
y encima, ahora, y Jacob, ni qué decir de Jacob, 4 mujeres, hermanos. 4 mujeres, ¿no? 12 hijos. Judá, no me digas de Judá, terrible Judá. Pero si te das cuenta, Cristian, fueron guardados porque son parte de la genealogía de Cristo y son parte de los hombres de fe del Antiguo Testamento, ¿no? Obviamente fueron guardados, el Espíritu Santo no se fue de ellos. ¿Por qué? Porque se les atribuyó a ellos la justicia de Cristo por la fe. ¿Sí? Tendríamos que, si tú quisieras ver mucho más de eso, obviamente tendríamos que hacer un trabajo un poquito más sistemático de buscar, de encontrar, ¿sí? Algo que ahorita va a ser un poco complicado. Pero si se dan cuenta, la confesión nos ayuda con el resumen. Fueron atribuidos la justicia de Cristo a todos los del Antiguo Testamento y a todos los del Nuevo Testamento. ¿Amén? Las personas que habían sido predestinadas, ¿no? Para un propósito que tenía el Señor, ¿no? Listo. Veamos, continuemos. La autoridad de Satanás y la esclavitud del hombre. Material, por favor. Toda nuestra mirada al material. Dime, mi hermano. Allá. Cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros somos salvos y desde ese momento el Espíritu Santo Es sellado. somos sellados. Ajá. Pero, ¿cómo es este relato creo que está en San Juan, Lucas creo, sobre cuando el espíritu inmundo sale? Ya. Eso, Deja la casa. pero no está hablando, creo que está en Mateo 12, ¿no? A ver, rebusquen, vayan a Mateo 12, por favor. Aunque no está hablando de posesiones demoníacas, ese texto en realidad está hablando del estado religioso de Israel, que cuando viene Cristo limpia, ¿no? Y al final de nuevo se vuelve a corrompir y todo eso. Vienen 7 peores. Ajá, pero tomémoslo como si fuera literal para verlo. Vayamos a Mateo, por favor. Mateo 12 o 15 creo que es, ¿no? Lucas 11. No, pero yo quiero ir en Mateo, ¿ya? Mateo debe ser. Mateo, el espíritu inmundo que vuelve. Mateo capítulo 12. Mateo 12, ¿ves? Mateo 12. 43. Mateo 12 también está en Lucas 11, 24, ¿no? Sí, pero yo quiero Mateo. Porque es más hablado para los judíos, ¿no? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Imaginemos que a alguien se le ha hecho liberación, ha estado poseído y alguien le ha hecho algún exorcismo. Vamos a tomar literal esto, ¿ya? Para ver. Se le hizo liberación y entonces dice, el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Satanás o el demonio dice que de donde salió es su casa. Un mentiroso, pues, ¿no? O la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, o el hombre ha sido creado para que sea templo del Espíritu Santo, ¿no? Pero él lo llama su casa. A esta persona le han hecho liberación. Y entonces, obviamente, liberado comienza tal vez a tener orden en su vida. Pero el demonio dice que está rondando, andando por ahí y decide volver. Y cuando vuelve, llega al cuerpo de la persona y cuando llega, ¿qué dice? ¿Cómo halla a la persona? O sea, su casa. ¿Qué dice el versículo 44? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, o sea, el hombre. Y cuando llega, la halla... Desocupada. Ese es el problema. ¿Qué dice? Desocupada. Espérate. ¿Cómo está el creyente? El Espíritu Santo. Ocupado. Ocupado, ¿no? ¿Cómo está el creyente? Ocupado. ¿Y cómo está el incrédulo? O sea, se puede hacer simples liberaciones e incluso volver a un estado peor. O, pastor, también eso puede aplicar a que una persona llega a la iglesia y puede tener una vida, incluso sentimentalmente, de repente, pegada a la iglesia. Claro, falla a Dios y llora, siente y todo, ¿no? Como que
Como si fuese un verdadero Creyente. ¿no? Pero no serlo. Porque si no hubo un verdadero arrepentimiento, no es salvo. Solamente quedó más. O sea, ya no está haciendo la vida desordenada de antes. Hermanos, no necesitas venir a la iglesia, a una iglesia evangélica para tener una vida mucho más ordenada. Los testigos de Jehová lo tienen. Los mormones lo tienen. Los adventistas lo tienen. No necesitas una iglesia evangélica para ordenar tu vida. Que tus finanzas se ordenen, que cualquier cosa de tu vida se ordene. No necesitas. ¿Sí o no? Hay tantas otras, incluso hasta el budismo. Puedes tú acudir y tal vez estar un poquito, por así decirlo, te pudiera hacer más moral. No necesitas. Pero hermanos, te puedes convertir en una persona más ordenada e incluso ser parte de una congregación, pero nunca haber sido llenado del Espíritu Santo, que no significa temblar como loco. ¿Puede ocurrir eso? Sí. Puede ocurrir eso. Entonces, en esa persona, obviamente que está la posibilidad de que hasta pueda ser poseído otra vez, ¿no? O ser poseído de verdad. Pero en el creyente ocurre que no está desocupado. Cuando ha creído en Cristo, cuando ha creído en Cristo, automáticamente el Espíritu Santo ha sido depositado en esa persona. Como un sello, como dice Efesios capítulo 1, versículo 11, 12, 13, ¿no? Como un sello para siempre, nunca se va. Y el maligno no lo toca, dice el apóstol Juan. Entonces, pastor, ¿cómo es eso que en las iglesias están haciendo liberación incluso a pastores? Mala teología, equivocados completamente. Y por eso el cristianismo no les funciona. Hacen daño a muchas personas en su ignorancia. Hacen daño a muchas personas de tal manera que las personas terminan frustrándose porque intentan y vuelven otra vez a sus pecados y otra vez vuelven y no pueden salir, y entonces Dios al final no tiene poder de sacarlos de ahí, pues. Cuando eso no es así. No es así. ¿Cómo está el creyente? Ocupado. En el caso de aquí, si lo tomamos literal, estaba esta persona desocupada. Significa que puede ser parte de una congregación, pero no ha nacido de nuevo. El perdón de sus pecados nunca ha sido su necesidad. ¿Cómo se nace de nuevo? Arrepintiéndonos y clamando perdón por nuestros pecados. No solucióname mi vida, sino perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Como dijo el hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo viene, él había ofendido a su papá. Pero cuando viene, dice: Padre, he pecado en primer lugar contra el cielo y luego contra ti. Quien es nacido de nuevo entiende que su pecado no es que por su pecado, no es que por su desorden ha perdido dinero, ha destruido su familia, ha destruido su economía, ha destruido sus estudios, ha destruido su reputación, y entonces por lo tanto, por culpa de mi pecado he destruido eso y ¡ay, me duele! No. Al creyente verdadero, esas cosas al final de cuentas las pone al final. Lo que más le duele no es haber destruido su vida temporal, sino haber fallado a un Dios santo que lo va a condenar eternamente al infierno, y de eso quiere ser perdonado. Así nace de nuevo alguien, creyendo eso. Su necesidad es Cristo. Su mayor tesoro es Cristo. ¿Amén? Pero, pastor, una persona puede tener experiencias, es decir, de un aparente arrepentimiento, ¿no? Es decir, puede pedir perdón a Dios llorando, quebrantándose, como si fuese un arrepentimiento genuino, pero realmente no lo es, ¿no? Sí. Por ejemplo, en las iglesias carismáticas, el objetivo, incluso cuando tocábamos, el objetivo es que la gente llore. Uh-huh. A toda costa. Yo recuerdo muy bien que... Eso no va a salir, ¿no? Vamos. Me acuerdo que cuando estábamos en Arequipa... Mientras no menciones nombres, no hay problema. Había una hermana que se llamaba Ruth. Está bromeando. Ahí ya te lo conozco. Entonces, ella era la que dirigía el momento de las alabanzas, ¿no? Ya.
y siempre que va a cantar, todas las veces contaba que era huérfana y que su mamá se había muerto. Ya. Era huérfana. Y entonces, pero su objetivo era que la gente llore, pues, Sea conmovido. y si la gente tenga un arrepentimiento, un Sea quebrantamiento. conmovido. Pero no genuino, ¿no, pastor? No, pues. De nada sirve, hermanos, pasar al frente a llorar tu arrepentimiento. Creo que lo decía Tozer, A.W. Tozer, creo, dijo, ¿no? O Pink, no me acuerdo. Dijo, o Raven, creo. Pero constantemente la gente estaba pasando al frente a... ¿Cuál es este, no? Estaba pasando al frente, al altar, y lloraba sus pecados, lloraba sus pecados. Entonces en un momento se da cuenta él, y cada semana venían los mismos hermanos y pasaban al frente a llorar y a llorar y a llorar. Hasta que un día les dijo, ¿saben qué? Dejen de venir al frente a llorar sus pecados, su arrepentimiento, a llorar su arrepentimiento. Vayan a sus casas y vívanlo, dijo. De nada me sirve pasar al frente ahí llorando, llorando, llorando. Que un culto sea emotivo cuando al final de cuentas no estoy arrepentido. Solamente he llorado. Cuando una persona verdaderamente llora, la bienaventuranza nos ayuda bastante, hermanos. Mateo 5, ¿no? Bienaventurados, en primer lugar, los pobres en espíritu. ¿Quiénes son? Los que reconocen que sin Dios están perdidos. Los que reconocen que necesitan el perdón de Dios, necesitan la comunión con Dios. Son pobres espirituales y como por dioseros están mendigando de Dios, no importa. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. ¿Lloran por qué? ¿Porque se han enfermado y no se sanan de cáncer? ¿Porque no tienen dinero? ¿Porque han desperdiciado su familia, su vida? ¿Han desperdiciado su economía? ¿Han desperdiciado su reputación? No, no dice eso, ¿no? El contexto al final nos lleva a ver los que lloran por sus pecados. Ese es el asunto. ¿Lloras por tus pecados? Es decir, ¿lloras porque tus pecados te han llevado a una mala vida o lloras porque tus pecados ofendieron a Dios? Ahí está la diferencia, Freddy. ¿Te duele haberte alejado de Dios y haber destruido tu vida? ¿O te duele haber ofendido a Dios, santo del universo? Ahí está la diferencia. Por eso a muchos el cristianismo no les funciona, porque solamente lloran porque han destruido su vida temporal y quieren que Dios se lo solucione. Pero no, el asunto es venir delante de Dios clamando misericordia. Sálvame, contra ti he pecado. Eso es, ¿ves? Y al clamar misericordia, recibes perdón. El Espíritu Santo es depositado en ti. ¿Volverás a pecar? Posiblemente sí. Pero ya fuiste perdonado. ¿Lucharás contra ese pecado? Posiblemente sí. ¿Tropezarás y todavía te traerá dolor? Posiblemente sí. Lo más probable es que sí. Pero no vas a quedar, no te vas a deleitar en el lodo, hermano. Si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo te guarda para siempre. ¿Amén? ¿Amén? Uy, no hemos avanzado nada. No hemos avanzado nada. Veamos al menos un texto, ¿sí? Otra pregunta, a ver, vamos. Vamos. Usted dijo, cuando leímos el verso de Mateo, volveré a mi casa, y usted dijo que estaba engañando, ¿no? Que no es su casa. Bueno, en los incrédulos sí lo es, ¿no? Pero eso también justo ahora, con lo que estamos leyendo, de que el sacrificio del Señor no era para pagar al diablo, es decir, en realidad nunca somos propiedad del diablo. No. Incluso cuando no vamos a ser salvos, no somos propiedad de Cristo, ¿no? Vasos para honra algunos y vasos para deshonra algunos. Así es. Ya sea que seamos salvos o no seamos salvos, somos de Cristo. Somos de Cristo o para su juicio Exacto. o para la comunión con Él para siempre. ¿No? Esa es la verdad. Amén. Hermanos, perdonen, no hemos avanzado absolutamente nada. Creo que nos quedamos ahí, ¿sí?
Pregunta, otra pregunta. Pero al final, Un momento. tengo entendido que el Señor también entregó cierta autoridad a Satanás. Claro de que este sí. mundo. La Biblia dice que el Dios de este mundo es Satanás. ¿Y quién le ha dado esa autoridad? Dios. Pero ¿quién es el amo y señor del universo? Dios. Si tiene de autoridad Satanás es porque Dios solamente le ha dado hasta donde Dios se lo ha permitido. ¿Han escuchado esa canción? Arrebato mi familia, arrebato mi salud, le arrebato a Satanás todas mis bendiciones. Satanás, devuélveme mis bendiciones. No tienes por qué arrebatarle a Satanás. No tienes que hacer eso. Quien tiene el poder de la vida y la muerte es Dios. Quien tiene el poder de hacerte rico y hacerte pobre es Dios. No como dice Cash Luna. Lastimosamente, en sus buenas intenciones, o tal vez malas, vivan equivocados y enseñan mal, y por eso el cristianismo no les funciona. No les funciona. ¿Amén? Amén. Preguntas ahí para terminar ya. O creo que ya no, ¿no? Más preguntas. ¿Cómo se va a titular? Preguntas de Freddy. Preguntas de Freddy. La noche de Freddy. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Vamos a orar para terminar.